Exactamente, Alejo, estamos con Jimena Peirú. Vamos a estar hablando, ya es casi también como una referente que tenemos en materia de sexología aquí en el Living, y hoy estaremos hablando sobre lo que tiene que ver con la identidad de género y con la orientación sexual. Es importante poder de alguna forma ir entendiendo cómo es que uno puede tener una identificación de género que puede coincidir o no con el género que se le asignó a una persona al nacer, ¿no? Perfecto. Bien, eso es un poco la idea de ir ordenando algunos conceptos para cuando sigamos conversando de estos temas sepamos de qué hablamos cuando hablamos de determinadas categorías. Es cierto que a partir de la teoría de género se empezaron a nominar determinados sentires de los seres humanos, que esto no quiere decir que esos sentires son nuevos para la humanidad, sino que siempre existieron, pero ahora se les pone un nombre. También es válido entender de que hay personas que no quieren sentirse categorizadas por determinada categoría. Entonces, estas categorías hay que tenerlas en cuenta siempre y cuando nos sirvan, y cuando no nos sirvan, no tenerlas en cuenta. Perfecto. Pero sí nos sirven porque como la sexualidad es un tema, un tabú, nos quedamos en la intimidad de nuestro hogar diciendo, bueno, esto solo me pasa a mí, esto solo lo siento yo. Entonces a muchas personas les ha servido el poder empezar a ponerle nombre a determinadas cuestiones. Bien, comenzamos hablando, por ejemplo, de las personas cisgénero, que fue lo que te pregunté la semana pasada, y tiene que ver con personas que se sienten identificadas con el sexo que le asignaron al nacer. Exactamente. Tenemos la identidad sexual, que la identidad sexual tiene el sexo biológico, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Lo que refiere a eso es la identidad de género. La identidad de género, nosotros cuando nacemos, el sexo es lo visible, lo que se ve, pero que en realidad hay otras formas de designar el sexo, porque están los cromosomas, están las gónadas, está lo genético, entonces generalmente se nos asigna un sexo a partir de lo que ven, que es lo genital. Lo genital. A través de lo genital uno nace un niño y dice, ¿es varón o es nena? Ahí está. Ya está, eso es así. A partir de que te asignan ese sexo, viene tu identidad de género. Y te dicen, bueno, es varón, entonces tiene el género masculino. Es nena, tiene el género más femenino. Pero hay personas que no se sienten identificadas con ese género que se les asignó. Entonces, cuando la persona no se siente identificada, se le dice que es una persona transgénero. Bien, es una persona que no se siente, o sea, es la típica que dicen yo siempre sentí que era mujer en un cuerpo de hombre o viceversa. Exactamente. Y cisgénero son las personas que se sienten identificadas con el género que se les asignó al nacer en función de la visualización de su genital. Bien, que eso tiene que ver, puede llegar a tener con algo biológico también, por lo que tú explicabas, ¿no? Que el sexo no tiene que ver únicamente con la genitalidad, sino también con otros componentes a nivel hormonal. O sea, capaz que puede tener una causa biológica o puede llegar a tener una causa psicológica, social, o es un sentir. Exactamente, porque la sexualidad, si bien tiene aspectos biológicos, está atravesada por la cultura. Claro. Entonces, nuestra sexualidad va a estar expresada en todo lo que somos, hacemos, sentimos, cómo nos vinculamos, cómo nos erotizamos, cómo hablamos, cómo nos movemos. Y todo lo que tiene que ver con nuestra identidad sexual tiene componentes biológicos, pero sobre todo tiene componentes socioculturales. Bien. Porque a nosotros nos dicen cómo hay que ser para ser varón y cómo hay que ser para ser mujer. Y eso tiene que ver con los roles de género. Y ahí se engancha con la expresión de género. Yo me puedo sentir mujer, ser una mujer cisgénero, pero sin embargo tener una expresión de género que no sea tan de la mano de lo que socialmente se dice que una mujer tiene que ser. Entonces, Bien. la expresión de género, cómo yo expreso, cómo me siento, no tiene que ver si me siento o identificada o no con mi ser mujer. Ya, porque en definitiva todo eso tiene que ver con una convención social. O sea, a ver, Exactamente. la sociedad dijo las mujeres tienen que ser de esta manera, tienen que ser femeninas, tienen que usar tacos, tienen que pintarse los labios de color. Y bueno, y de repente podés sentirte que sí, que está todo bien, que lo podés vivir con naturalidad y de forma orgánica, o de repente no. ¿Te parece que no tiene que ver contigo, independientemente de que yo sí me siento mujer, pero no tengo ganas ni de usar tacos ni de ponerme lápiz de labio rojo? Exactamente. Bien.
La identidad sexual es el marco interno que cada uno va formando de sí mismo a lo largo de la vida y esto varía, es lo que decíamos un poco en chiste la vez pasada, no hay que tirar manteca al techo para nada, porque hoy me puedo sentir de una manera y mañana me puedo sentir de otra. Puede suceder también que durante toda la vida me sienta más o menos igual, pero todo lo que tiene que ver con la identidad de género siempre va cambiando. Y dentro de la identidad de género, como decíamos, el sexo, la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Que hoy le decimos más orientación del deseo o preferencia sexual, también porque tiene un carácter muy móvil. Hoy podés sentir tu atracción hacia mujeres, hacia varones. ¿Te acordás que hablábamos del sistema hegemónico de la sexualidad, de los 3 pilares? Bueno, este sistema también es binario. Es varón, mujer, homosexual, heterosexual, pero la diversidad humana no es binaria. Entonces, por eso ahora se empiezan a poner un poco más de nombres a todo esto que siempre existió, pero que nunca se nominó. Claro. Entonces, generalmente las orientaciones o preferencias sexuales más conocidas tienen que ver con la homosexualidad, con la heterosexualidad o la bisexualidad, pero hoy hay otras preferencias para las personas que se corren de ese binarismo. Hasta hay personas que son asexuales, que no tienen deseo sexual, por ejemplo. Es verdad, hay personas asexuales que también podemos dedicarle una columna a eso porque es bien interesante y no tienen deseo sexual, pero no quieren decir que no puedan enamorarse, ¿no? Va por otro lado. Sí pueden entablar relaciones amorosas. Un vínculo romántico, pero no tienen un deseo sexual. Exactamente. Entonces, a veces asociamos la diversidad sexual con el colectivo LGTBQ+, porque son un montón de siglas, pero sin embargo todos formamos parte de la diversidad sexual. Si nosotros agarramos una cajita y mezclamos todas estas cosas que estamos diciendo, la expresión de género, la identidad de género, el sexo biológico, y podemos hacer combinaciones infinitas. Y con esto quiero marcar que cada sexualidad va a ser diferente, van a existir tantas sexualidades en el mundo como personas en el mundo, todos somos diferentes en ese sentido. Está buenísimo también entender que somos seres sexuales desde que nacemos y que obviamente, como bien decías, esta sexualidad puede ir cambiando y modificándose a lo largo de nuestra vida. Entender que de repente uno no está solo cuando tiene alguna preferencia sexual que se señala que está mal a nivel social, independientemente, obviamente, de lo que estamos hablando de abusos o algo que implica menores de edad, ¿no? Pero dentro de lo que es el consentimiento, tener la libertad de elegir lo que uno tiene ganas. Exactamente, mientras que estemos hablando de personas que consienten y que estén de acuerdo con lo que está sucediendo. Y sean mayores de edad. Que sean mayores de edad, por supuesto, puede suceder lo que tengamos ganas que suceda. Claro. Y todo está bien. Y eso me parece que es importante remarcarlo, de que a veces nos cuesta entender determinadas combinaciones de categorías y decir, pero ¿cómo esta persona que es así, se viste así, pero dice que le gusta esto, no lo entiendo? Bueno, no importa en realidad si yo lo entiendo o no lo entiendo. Lo importante es el respeto hacia la diferencia y que podamos entender que todos somos diferentes y que, es parte de un deber el poder respetar al otro. Totalmente. En su forma. Ahora, cuando hablamos de identidad de género, me parece también importante, sobre todo porque de repente puede haber muchos padres que están del otro lado, entender cuáles son las primeras señales o a qué edad habitualmente es que esta persona puede llegar a comenzar a demostrar que no está conforme con el sexo que se le asignó al nacer. Eso es variable, hay personas que empiezan como de muy temprana edad, desde niños, y hay personas que les sucede más de grande, cerca de la adolescencia, también hay veces que en la adultez, entonces eso no... Claro, te lo digo más que nada porque a veces hay algunos tratamientos que requieren hormonizaciones o son hasta aún más invasivos, que de repente los niños lo quieren hacer o los jóvenes lo quieren hacer y los padres dicen no, pará, porque requieren obviamente el consentimiento de los adultos y ahí se genera como una situación de repente bastante compleja que se debería hasta analizar con especialistas, ¿no? Totalmente. Pedir asesoramiento si estás yo creo que en una situación así. Es uno de los primeros pasos. Cada caso va a ser particular. Y me parece que sí, es pertinente siempre consultar con un especialista, trabajar todos los miedos que a uno se le presentan como padre, como madre, como tutor responsable, trabajar el niño, la niña, el niño, todo eso que está sintiendo, quizás también merece un abordaje como más familiar, pero bueno,
cada caso va a ser único y es difícil poder Sí. decir hay que hormonizar, no hay que hormonizar, eso es bien particular. Bien particular. Igual de todas formas hay que decirlo también, vivimos en una sociedad donde el prejuicio sigue estando muy presente. Las Sin personas duda. trans siguen siendo discriminadas, no pueden acceder a los lugares de trabajo muchas veces, son expulsadas de sus centros de estudios. O sea, son cosas que acá les hablamos como, bueno, puede pasar, es natural, pero en la vida misma es muy complejo poder afrontar una situación de este tipo, ¿no? Totalmente, la discriminación está y bueno, apostamos cada día que sea menos y por eso estos espacios también me parece que son súper pertinentes en ese sentido. Y ahora que decías esto de las personas trans, también me parece importante remarcar que cuando nosotros nos referimos a una persona, no nos tenemos que referir en función de su genitalidad, nos tenemos que referir a esa persona en función de cómo esa persona se siente, Sí. ¿no? Entonces, las mujeres trans, se le dice mujeres trans a las personas que se sienten mujeres, no importa si esa mujer tiene pene. Mm. ¿tá? Sí, sí, Porque, claro. no, porque genera confusión, es como que, ¿cómo es que le digo mujer trans cuando se siente mujer, cuando tiene vulva? Entonces, para hacer esa puntualización que... Sí. que O sea, es necesario solo que la persona se sienta de determinada manera para poder referirse a ella desde ese lugar, ¿no? Exactamente, y es necesario, o sea, es suficiente que la persona se sienta mujer, por ejemplo, para que nosotras la respetemos como mujer, independientemente de si usa barba, porque su expresión de género es usar barba y se siente bárbara, y si tiene pene también, si se siente mujer, ya eso es lo que nos interesa a nosotros para poder referirnos Sí. a esa persona con respeto. Jimena, estamos hablando igual de un mundo ideal, ¿no? Nos queda Por mucho supuesto. camino por recorrer, pero es interesante ir al menos comenzando con este tipo de espacios, como bien decías, en donde podemos de alguna forma enseñar, explicar para que las personas que estén del otro lado, nosotros mismos también podamos ir entendiendo y conociendo más, Sí, ¿no? y es cierto que estamos hablando de un mundo ideal, pero creo que de alguna manera, como decíamos la vez pasada, también vamos camino a eso y que está bueno también tomar conciencia de que muchas veces las mochilas son nuestras de los adultos, que los niños, las niñas, los niños vienen Mucho más livianos. mucho más livianos Sí, y son sí. capaces de entender cosas que para nosotros quizás son hiper complejas y que tiene que ver con todo esto que cargamos, con todo este sistema que estamos inmersos en él y por tanto tenemos todo naturalizado y nos cuesta corrernos del binarismo y de esos pilares que estuvimos analizando la vez pasada. Que están muy arraigados también en la sociedad, entonces es muy difícil. De todas formas, como bien decís, hay una nueva generación que creo que es mucho más inclusiva en ese aspecto. Yo conozco algunos casos hasta cercanos, te digo, de compañeros de clase, de familiares, que ya desde manera bien temprana han marcado su identidad de género, bueno, que no corresponde con la que le asignaron al nacer y eso ha sido respetado por sus pares y por los docentes también, que eso es importante, ¿no? Sí, ni que hablar, en los centros de educación es importante también el abordaje que se da a estos temas, sin duda. Muy interesante, Jimena, como siempre. La Bueno, verdad, un muchas gusto gracias. tenerte y te esperaremos más adelante con algún otro tema que esté vinculado con el tema de la sexología. Perfecto. Gracias. Gracias.